Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El día de hoy nos acompaña Jesús Silva. Él es abogado constitucionalista. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Muchas gracias. En primer lugar, queremos pulsar su opinión en relación con la carta pública que el día de ayer 5 líderes mundiales hicieron mostrando preocupación por el proceso electoral venezolano. Ellos rechazaron lo que llaman la persecución política de algunos líderes de oposición que han sido inhabilitados, el que no ha sido tomado en cuenta la Unión Europea, entre otras personas, observadores internacionales, para venir al país durante las parlamentarias. Bueno, pensamos que hay un clima de tensión internacional respecto a las elecciones en Venezuela, a pesar de que en apariencia se están cumpliendo lo que son los protocolos de un evento democrático y electoral como el que se avecina el 6 de diciembre. Hay una participación de veedores o acompañantes internacionales, la representación de UNASUR. De alguna forma no se ha dado el tipo de observación internacional que algunos países en concreto o personalidades, individualidades en concreto quisieran que fuera. Pero pensamos que hay una representación plural de estos veedores, de estos acompañantes, que hay gente inscrita en diferentes corrientes ideológicas del pensamiento a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, la visita de Rodríguez Zapatero, ex primer ministro de España, un hombre que tuvo una marcada postura contraria al gobierno venezolano, y así hay otros casos. De modo pues que, lejos de darle un revuelo demasiado significativo a estas opiniones dentro del concierto de naciones, somos optimistas en que estas elecciones pueden desarrollarse de una forma pacífica, transparente, y que van a generar un resultado que llevará certidumbre a todo el pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional. Ahora viajemos un poquito después del 6 de diciembre y vamos a analizar rápidamente algunos escenarios. ¿Qué pudiera ocurrir si la mayoría de la Asamblea Nacional es ganada por factores de oposición, tomando en cuenta además la postura que han tomado tanto la oposición como el oficialismo en relación con las posibles victorias? ¿Pudiera haber algún tipo de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? Fíjate, desde nuestra óptica, como estudiosos del derecho constitucional, consideramos que una victoria hipotética de la oposición es perfectamente factible en un régimen democrático donde los partidos políticos ganan y pierden elecciones. Y muchas veces se ha visto en otros países del mundo donde se tiene el poder ejecutivo en manos de un partido político y el poder legislativo en manos de otro partido político. Esto no debería generar un escenario de crisis o de golpe parlamentario o de sabotaje institucional. No obstante, reconocemos que hay un ambiente o un orden político en Venezuela de polarización, lo que puede generar la tentación en algunos sectores que, si se concretare esta posibilidad de una victoria opositora, una mayoría opositora en la Asamblea Nacional, pues ocurra una especie de guerra constitucional donde a través de esa conquista del poder legislativo se intenten conquistar otros espacios de poder, como por ejemplo la presidencia de la República. Dependerá esto mucho, esta posible confrontación constitucional, esta posible guerra constitucional, del tipo de esa mayoría. Como se sabe, hay una mayoría de mitad más uno, que en este caso sería de 84 diputados, hay una mayoría de 3/5, que sería a partir de 100 diputados, y una mayoría calificada, que es la que tiene mayor poder legislativo, con unos 111 diputados. Ahora, ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, desde el punto de vista legislativo, la importancia de ir a votar. O sea, ¿por qué es importante ir a votar este 6 de diciembre y cómo puede incidir esa decisión en las futuras riendas del país? Bueno, creo que con una participación alta de la población votando masivamente se ratifica el Estado de Derecho, se ratifica la democracia venezolana, se aíslan aquellos sectores que pretenden ensayar otro tipo de salidas a la diatriba política normal de un país como Venezuela, un país democrático, de modo pues que con una alta participación la victoria será finalmente para el propio pueblo de Venezuela, para la soberanía popular, y seguramente en el año 2016 vamos a ver un año que yo me atrevo a calificar como muy constitucional, con diversos escenarios factibles, como una posible asamblea
Asamblea Nacional Constituyente, todo dependerá de ese resultado numérico. Pero en cualquier caso, el llamado es al pueblo de Venezuela a tener confianza en el árbitro, confianza en los partidos, confianza en la dirigencia política de ambos sectores y confianza sobre todo en el poder del ciudadano que con su voto decide la historia y el futuro de Venezuela. Doctor, agradecida por su visita a Entrevista Venevisión. Nos acompañó hasta ahora Jesús Silva, él es abogado constitucionalista.